Bienvenida, bienvenido a Spirit Almanac, un podcast de BSMT Yoga en el cual exploramos, haciéndonos preguntas, en ocasiones obteniendo respuestas, todo lo relacionado con yoga, filosofía y espiritualidad aplicada al siglo XXI. Mi nombre es Borja Sainz, cofundador de la metodología BSMT Yoga, y es un placer y un honor tenerte al otro lado escuchando. ¿Qué tal estáis, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac. En esta ocasión me gustaría dar comienzo a este capítulo con un aviso. En este episodio vamos a tratar un tema muy conflictivo y que puede herir la sensibilidad de ciertas personas, en especial aquellas que han sido víctimas de abusos sexuales. Vamos a hablar de los abusos cometidos durante décadas en distintas escuelas, tradiciones y de la mano de distintas personalidades, algunas de ellas extremadamente famosas dentro del mundo del yoga. Por lo tanto, la estructura de este episodio se centra en analizar cada uno de los casos a nivel particular con la ayuda de información que he ido acumulando y recabando de distintos artículos, la opinión de las víctimas, también información que procede del libro de Matthew Remski, Practice and All is Coming, un libro que os recomiendo encarecidamente, aunque por desgracia, al igual que la enorme mayoría de libros relacionados con el yoga o la espiritualidad, no están traducidos al español. A lo largo de este episodio, por supuesto, yo también daré mi opinión, pero quiero que tengáis en cuenta que mi opinión aquí es secundaria. Yo me voy a apoyar en la información de los casos de abuso, en la voz de las víctimas, y quiero que entendáis que es muy probable que a lo largo del episodio notéis un cierto malestar cuando quizás se hable precisamente de los casos de abuso de un estilo de yoga con el que os identificáis o practicáis. Esto es normal. Y os recomiendo que analicéis, si realmente os consideráis practicantes de yoga, que analicéis la situación de esas emociones que sentís. No caigamos en la disonancia cognitiva que el ser humano suele caer cuando nos enfrentamos a opiniones o realidades que chocan precisamente con nuestra realidad. Esto es algo que creo que todos y todas vais a entender. En los innumerables casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica, cuando salen a la luz, quienes son creyentes y forman parte de la Iglesia Católica, encuentran muchas veces muchísima dificultad para poder asimilar esos casos. Intentan como ocultarlos, dejarlos pasar, o hacen precisamente ese ejercicio de disonancia cognitiva para decir que es un caso aislado y que no forma parte de una estructura que, por desgracia, puede que esté corrompida hasta la médula. Esto, como os digo, es lo que ocurre también en los casos asociados al yoga. La mentalidad de culto y de secta que muchas veces se ve ligada a las tradiciones espirituales. Así que sin más dilación, comencemos con el episodio de hoy. Bien, pues a la hora de estructurar un poco el orden de este episodio, en este sentido, es decir, cuál es el caso que voy a poner primero y cuál es el caso que voy a poner último, es decir, cuál va a ser el orden por el cual voy a ir comentando cada uno de estos casos de abuso. Al principio tenía un poco de dificultad porque digo, a ver, tengo algunos casos que tengo muy poquita información, es más de, mira, esto pasó aquí, y tengo otros casos que tengo mucha información, como puede ser el caso de Ashtanga Yoga de Patabi Jois o el caso de los abusos en Iyengar de la mano de Manusos Manos, pero, fijaos, Bikram mismamente. En el caso de Bikram, mi idea tampoco es hacer un análisis profundo, porque para eso está mismamente el documental que podéis ir a ver a Netflix, que se hizo sobre precisamente los abusos de Bikram, o el documental que hay también de Osho, que se llama Wild Wild Country, y son varios episodios. Es decir, en esos casos tampoco me voy a centrar mucho porque podéis ver el documental. Y luego que ahí digo, ¿y si empiezo por uno de los casos que quizás quienes además me conocéis ya sabéis que yo he formado parte y he practicado muchos de estos estilos en los cuales ahora se han destapado abusos? Pero precisamente en los últimos años he practicado de la mano de Rod Stryker y he estudiado de la mano de otros profesores que también forman parte de la tradición de los Himalayas. Así que dije, ¿y si empiezo precisamente por ese caso? Por el caso de Swami Rama y más recientemente el caso de él que ha sido mi profesor en los últimos 8 años, Yoga Rupa Rod Stryker. La siguiente introducción sobre el caso de Swami Rama procede del libro Stripping the Gurus, Sex, Violence, Abuse and Enlightenment, de Jeffrey D. Falk.
Según cuenta la historia, Swami Rama nació en 1925 y creció como huérfano en el norte de la India. Allí fue adoptado por uno de los grandes maestros de la tradición del Himalaya, Bengali Baba. A la edad de 24 años, la historia cuenta que se le otorgó el puesto de Shankaracharya de Karvi Pitam, uno de los 4 papas en la jerarquía religiosa hindú. Sin embargo, 2 años después, dejó sin previo aviso esa posición y se fue a meditar a las montañas. Rama también afirma en su biografía haber estudiado en Hamburgo, Utrecht y en la Universidad de Oxford, pero esta información no es fácil de tener en cuenta como veraz. En cualquier caso, Rama viajó a Estados Unidos en 1969 y pronto empezó a participar en demostraciones y experimentos de biofeedback bajo la dirección de Elmer y Alice Green en la Fundación Menninger. Allí demostró la capacidad que tenía de controlar conscientemente varios aspectos del sistema nervioso autónomo, lo cual le dio bastante fama. En 1971, Swami Rama funda el Instituto Himalaya y publica la revista Yoga International, y en 1977 se mudan a un ashram en las montañas de Pocono, en Pensilvania, que podía ya albergar a un mayor número de alumnos. Décadas después, en 1990, la revista Yoga Journal publicó un artículo en el que se detallaba por parte de víctimas las conductas bastante reprochables por parte de Swami Rama, así como la denuncia por abuso sexual. Pandit Rashmani Tingunait, en ese momento director espiritual y residente del ashram en Honesdale, contestó a estas acusaciones de esta forma. Incluso si sucedió, refiriéndose al abuso sexual, ¿cuál es el problema? La gente dice que Mahatma Gandhi se acostó con mujeres. Dios sabe si era cierto o no, y aunque fuera cierto, esto es un fenómeno normal. Incluso si me enterara, refiriéndose de nuevo a los abusos, ¿cómo puedo averiguarlo? Simplemente no tengo que averiguarlo. No hay necesidad de averiguarlo. Sé que están completamente equivocados. Bien, yogis, me gustaría detenerme en la lectura de este pequeño extracto. Además, en la descripción del podcast os voy a poner varios links. En el caso de Swami Rama, tenéis un link abajo en el que podéis de forma detallada ver, digamos, muchas de las acusaciones, las prácticas y el ambiente que yo tras leerlo veía como un poco un ambiente tóxico. Varios detalles. El primero es que este caso terminó en los juzgados y el Instituto Himalaya, Swami Rama ya había fallecido, tuvo que pagar compensaciones por valor de 1,9 millones de dólares. Sin embargo, también creo que es relevante que vayamos a justo la última parte que os he leído, y es cómo encaja Pandit Rashmani Tingunait las acusaciones. La enorme mayoría de integrantes del Instituto Himalaya y de los alumnos realmente no favorecieron las acusaciones, es decir, las descartaron como mentiras, como exageraciones y como una forma de desvirtuar la figura de Swami Rama. Quiero que entendáis que esto es algo que va a ser un hilo conductor, y es que la mayor parte de estos individuos a los que se les acusa y en muchos casos finalmente se demuestra y se les juzga que habían abusado de distintas formas, en muchas ocasiones abusos sexuales de sus víctimas, están en una situación de poder que va más allá de el poder que puede tener un gran empresario. Estos individuos, como Swami Rama, acaban en un lugar en el que se les considera semidioses. Es decir, esto dificulta muchísimo la capacidad que tenemos de integrar la realidad. Y como os decía en el ejemplo de la Iglesia Católica, cuando creamos un sistema de creencias en la que empezamos a mezclar lo mundano con lo divino, lo espiritual con lo material, acabamos a veces creando estos cócteles un tanto tóxicos en los que un individuo puede cometer abusos sabiendo que va, en cierto modo, a ser, no digo perdonado, sino que se le va a permitir, y en ocasiones se hace una tergiversación de esos abusos como si en realidad estuviese ayudando al alumno que está recibiendo el abuso. O sea, la víctima muchas veces es como, bueno, pero es que esto que ha hecho por ti es muy bueno. Esto lo veremos, por ejemplo, cuando analicemos los casos de Ashtanga o de Iyengar, en los que la disonancia, el sesgo cognitivo es de tirarte por un puente. Así que, como os digo, leeros el artículo. El artículo está en inglés, pero os recomiendo que si queréis indagar más en el caso de Swami Rama, copiéis ese artículo y lo peguéis en el traductor de Google, y la traducción de Google es bastante buena. ¿Okay? Y antes de continuar, más que nada por una relación personal y
no exactamente, directamente ligada con Swami Rama, sí que me gustaría comentar el caso del que ha sido mi profesor en los últimos 8 años, Yogarupa Rod-Striker. Veréis, Rod-Striker era el alumno protegido de Pandit Rashmani-Tingunait, que acabamos de hablar de él, que en su caso era el alumno protegido de Swami Rama. Rod-Striker no formaba, tal y como él lo expresaba, no formaba parte de la tradición de los Himalayas, pero claro, la metodología que él había creado para yoga sí que tenía mucha relación con todas las enseñanzas de Pandit Rashmani-Tingunait. Él, Rod-Striker, no había estudiado con Swami Rama, pues Swami Rama ya estaba muerto cuando Rod-Striker empezó a estudiar y conoció a Pandit Rashmani-Tingunait. En este caso, lo que vamos a encontrar es un abuso de poder ligado a abuso de confianza. Veréis, en 2020 nos llega una carta en la que se nos cuenta pues, las indiscreciones de Rod con una alumna en 2018 durante uno de sus cursos en Bali, curso al que yo estuve a punto de ir. Finalmente no fui a ese curso y el año siguiente fui a Colorado, cuando todo esto ya había ocurrido, pero aún no había salido a la luz. Entonces, la carta que recibimos de Rod es porque se filtra la información que esta alumna narra en el caso particular, digamos, de las relaciones que mantuvo con Rod-Striker durante ese periodo de tiempo en Bali. Claro, Rod-Striker no solo es un hombre casado, en aquel entonces ya divorciado, sino que además, al ser el creador, y utilicemos este término, el líder o la figura realmente en la jerarquía, en la posición de poder dentro de la organización para yoga, él mismo había redactado un código ético que todos teníamos que seguir. A mí me parecía bien. Dadas las situaciones de las últimas décadas, sobre todo una muy reciente, la de John Friend en Anusara, era lógico que en un estilo de yoga, organización en la cual los distintos profesores que cursábamos las formaciones y luego formábamos parte de la organización, como era mi caso, teníamos que seguir. A mí no me parecía mal. Entonces, una de las normas dentro de ese código ético era que, como profesores de yoga para yoga, no podíamos tener relaciones con nuestros alumnos. Pues fíjate tú que el propio creador de ese código ético va y se lo salta a la torera. Al final aquí no hubo abuso sexual per se, fue un abuso de confianza. La alumna sí que es verdad, cuando narra un poco el encuentro con Rod, aunque es una relación consentida y que luego duró creo que casi un año a través de videollamadas y mensajes de voz, esta relación acabó básicamente cargándose la reputación de Rod, su matrimonio y su organización. Aquí sí que diré mi opinión personal, independientemente de que podríamos hacer un análisis más exhaustivo para encontrar realmente el por qué Rod actúa de esta manera y con esta alumna en específico. Una cosa curiosa es que la alumna en su carta narra cómo ella se sentía completamente obnubilada por la atracción que Rod ejercía sobre ella y, claro, se posiciona con esta, digamos, visión de víctima de algo que, aunque ella dejó que ocurriese, sentía que había una especie de poder que Rod ejercía sobre ella y, tal como dice ella, es un poder como que estaba hipnotizada, ¿vale? Como si fuese brujería. Bien, aquí lo que me gustaría es hacer un apunte porque luego lo trataremos en mayor profundidad. Pero veréis, en este tipo de casos de abuso, abuso de confianza, abuso de poder, que puede derivar luego en abuso sexual, que sería para mí de los más graves, junto con los abusos físicos o de corte psicológico, lo que tenemos que entender es cuando un individuo, en este caso como Rod Striker, ocupa una posición de poder, claramente lo tiene más fácil para conseguir ciertas cosas. Y en este caso, esta alumna nunca había estudiado con él, quedó obnubilada por los conocimientos de Rod, y sinceramente, y esto para nada es una crítica, me estoy poniendo del lado de, en este caso, la alumna, que aquí ella misma se identifica como víctima, efectivamente, aquí lo que vamos a encontrar es estas circunstancias en las que encontramos la estructura de poder en la que hay un perpetrador, que podemos denominar también como si fuese esa figura del depredador en el caso de la naturaleza. ¿Qué es lo que va a hacer un depredador en este sentido que ocupa una posición de poder en la cadena alimenticia de la naturaleza? Un león, por ejemplo, se va a ocultar y va a observar a una manada de gacelas para poder elegir cuál es la mejor presa. Se podría comer a cualquier gacela, pero ¿cuál es más fácil de cazar? Siempre va a ser la más anciana, la más débil, una que esté enferma o que esté coja, o, en este caso, la más pequeña. Las crías no son tan rápidas y no entienden, no tienen esa experiencia para poder huir.
Bien, pues en este caso de este tipo de abusos, como os digo, el caso de Rod Stryker no es un abuso sexual como tal, pero sí que considero que aquí hay una... Tal y como lo describe ella, veo que el perfil de esta alumna era una persona que a nivel emocional estaba pasando por una situación personal complicada. Yo no sé si Rod estaba al tanto de esa condición emocional, pero sí que me doy cuenta de que en ocasiones, de forma inconsciente, alguien que ocupa una posición de poder sabe muy bien leer entre líneas y sabe muy bien a qué tipo de individuo, en este caso, como es un alumno, podemos llamar también en otras situaciones un súbdito o alguien que está a su servicio, puede interactuar de una forma en la que controle él completamente la situación. Sin embargo, esta situación le explotó en la cara. Ya os digo, la organización se ha ido a tomar por saco, todos los profesores de nivel 3 que eran la mano derecha de Rod se han bajado de la burra y Rod básicamente ahora está separado, viviendo en otro estado, sigue dando clases de yoga online que ya ni siquiera llama para yoga. Así que aquí tenemos uno de esos casos en los que claramente cuando se te sube el poder a la cabeza, unido con, y no lo dudo, sinceramente creo que Rod Stryker no era feliz. Estaba en una situación ya que, aunque tenía esa popularidad y ganaba mucho dinero, claramente no era feliz en su matrimonio y en su vida, porque si no, no cometes un error de libro como este. Ya os digo, si te vas a cargar tu matrimonio, si te ves atraído por otra persona, desde luego hacerlo con alguien que es un alumno y que vas a transgredir las normas éticas de la organización que tú mismo has creado, me parece ridículo. O sea, es como una cagada de libro. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Si además te interesa practicar con nosotros, puedes visitar nuestra plataforma online yogabasement.com. En ella encontrarás cursos, formaciones, pero lo más interesante, puedes unirte a nuestro estudio de yoga online. A través de una cuota mensual tendrás acceso a todas las clases que impartimos ese mes Tamara y yo, tanto de BSMT como de Yoga Nidra, como de Yin Yoga y otras técnicas, pero lo más interesante, vas a poder acceder también a todas las clases previas que han quedado grabadas. Por lo tanto, tienes yoga para pasarte un año en la esterilla. Muchas gracias y disfruta del episodio. Así que bien, pasemos al siguiente bloque, hablemos de BKS Iyengar, el método Iyengar. Y el método Iyengar, la relación que tengo con él yo como practicante son de 2-3 años, pero el método Iyengar, creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo que es uno de los pilares fundamentales del yoga moderno, el yoga contemporáneo. Iyengar escribe a finales de 1970 el libro Light on Yoga, Luz del Yoga, y tiene luego otros múltiples libros. El primer libro de yoga que yo me leí, que me dio mi tía con 19 años, es El árbol del yoga, libro que me fascinó, aunque sinceramente, os cuento una anécdota, libro que devoré, subrayé yo con 19 años, hola, tal, unos cuantos, y como 6 años después volví a coger ese libro, la copia que yo tenía de Árbol del Yoga, y volví a abrirla, no con intención de leérmela tal, pero acabé leyéndomelo otra vez, porque ¿sabéis lo que me fascinó? Lo que había subrayado. Os comparto esta reflexión porque creo que es muy importante dentro del contexto que estamos hablando, ¿vale? De abusos, sobre todo cuando muchas veces nos enfrentamos a estas situaciones de abuso e intentamos, con ese sesgo cognitivo, darle la vuelta a la tortilla. Veréis, gran parte de lo que hacemos en yoga es precisamente este ejercicio de ser conscientes, de discernir mejor. Yo en ese libro, el Borja de 19 años, subrayó aquello que era relevante para la experiencia del Borja de 19 años. Es decir, validaba la creencia que yo tenía de mí mismo y del mundo, de lo que en ese momento yo consideraba relevante o importante. Y lo que no subrayaba, que 6 años después claramente veía esto es relevante, no lo subrayaba porque no lo entendía, no formaba parte de mi realidad, no lo podía integrar. Mismamente, por ejemplo, es el primer libro de yoga que yo leí, o sea que había muchas cosas de terminología que a lo mejor leyéndolas como no las entendía, pues no tal, pero cuando llegaba a la típica frase, y esto es lo que os quiero transmitir, que las frases y las cosas que yo subrayé de ese libro eran las cosas más simplonas, pero que eran relevantes para mí, para alguien que tenía un conocimiento de yoga muy simplón. 6 años después, mis conocimientos de yoga y mi experiencia personal a través del yoga me lleva a darme cuenta que en ese libro hay información muchísimo más relevante, pero claro, relevante para mí en ese momento. Y así podemos
continuar a lo largo de los años. Nuestra vida lo que busca es integrar nuestra persona a lo largo de los años. Yo ya no soy el Borja de 19 años porque lo he integrado en las nuevas versiones de Borja. Y muchas veces esto se nos olvida. Y no nos damos cuenta de que lo que consideramos verdad ahora no será más que un recuerdo absolutamente sumergido en nuestro subconsciente de la versión de nosotros que éramos hace una década. Por lo tanto, tener en cuenta que cuando queremos defender una metodología de yoga, un estilo de yoga, una religión, una filosofía a rajatabla, es porque quizás esa religión o esa filosofía o ese método nos está aportando en este momento de nuestra vida una estabilidad, ya sea mental, emocional o psicológica. Es decir, nos sirve para dar validez a quienes somos en este momento. Pero si miras desde fuera o miras con vistas al pasado, te das cuenta de quién eras, de lo que defendías, de cómo pensabas hace una década, quizás a veces se te ponen los pelos de punta. Aquí, por ejemplo, es donde hace, creo que un mes aproximadamente, Tamara escribió en una de sus cartas de Semillas de Calma, a las cuales os podéis suscribir también, porque son todas estas reflexiones profundas que hace Tamara y que nos ayudan a entender mejor la tradición del yoga, la espiritualidad y sobre todo reflexiones de la vida contemporánea, ¿ok? Pero escribió una carta magnífica que era alineación o alienación. Y seamos sinceros, nadie se quiere sentir alienado, pero cuando te sientes alienado en tu vida cotidiana y encuentras algo que te valida y que te hace sentir validado, acorde al sistema de creencias que tienes ahora, es luego muy difícil empezar a modificar esos parámetros. Es decir, si esto es correcto, pero ¿no podríamos decir que a lo mejor parte es correcto y parte no es correcto? O a lo mejor que es correcto ahora, pero como me pasó a mí con el libro, dentro de 5 años, cuando aprenda más, quizás me empiezo a dar cuenta que esto no es muy correcto. En esta carta, Tamara precisamente hablaba, en general, de los sistemas de alineación de yoga arcaicos. Y cuando me refiero a arcaicos, sistemas que proceden de, como en el caso de Iyengar, finales de los años 60. Claro que ha habido ciertas modificaciones a lo largo de las décadas en Iyengar, pero fundamentalmente la metodología seguía siendo la misma. Se impone lo que dice el señor Iyengar, y se impone muchas veces a la fuerza, y se valida de una forma un tanto peculiar, como veremos ahora más adelante. Quiero que entendáis, una vez más, yo no estoy señalando y diciendo esto está mal. Si tú practicas Iyengar hoy en día, me parece fabuloso. Me parece genial. Yo he practicado Iyengar y lo disfrutaba muchísimo. Sí que hay que entender que aquí el problema fundamental es este. No todo lo que se dice en Iyengar ni es sano ni es correcto. Este es un sistema que no se sostiene sobre un ámbito científico y terapéutico. Ese aspecto terapéutico de Iyengar, quiero que entendáis que era básicamente inventado por él. El cuerpo humano no funciona así. Las líneas rectas no es una estructura a través de la cual podamos alinear el cuerpo humano. Nos sirve como referencia externa, pero por desgracia, el cuerpo humano es más complicado como para entender que por colocar las piernas, los brazos, la columna y la cadera alineada en un patrón de líneas rectas para hacer trikonasana, eso sea saludable. Quien tenga mucho rango de movilidad y pueda asumir ese estrés, esa carga aplicada en sus articulaciones, quizás no se lesiona, pero va a haber personas que sí que se lesionan. Y ante las personas que el método no funciona, lo que hacemos es simplemente correr un tupido velo. Solo vamos a validar a aquellas personas que se benefician de ese método que pretende universalizar, las instrucciones, pero aquellas que no encajan, fuera. Y esto es una de las cosas que pasa no solo en Iyengar, sino en muchos de estos métodos que estaban sostenidos por, a lo que día de hoy podemos definir, ideas un tanto arcaicas de cómo funciona el cuerpo humano. Así que al igual que hice con el caso de Swami Rama, en esta ocasión de nuevo os voy a leer distintos extractos que he ido recopilando de artículos, de la opinión directamente de exalumnos de Iyengar y de algunos personajes muy relevantes dentro del mundo del yoga. Sin ningún tipo de educación o formación, Iyengar creó un estilo propio basado en la corrección postural como forma de alcanzar la tan esperada esencia del yoga. Una de las figuras más influyentes del yoga moderno gracias a su libro Light on Yoga, publicado por primera vez a finales de la década de los 60. El caso más sonado de abusos es de la mano de su protegido, Manusos Manos, pero en el caso de Iyengar son muchos los alumnos que fueron fieles seguidores durante años y que definen a día de hoy el ambiente como una estructura de dominación en la que Iyengar controlaba a todo el mundo a través de ese terror bañado de correcciones, entre comillas, milagrosas, que muchas veces se defendían por parte de los propios abusados,
cultura de gurú total. No es justo mirar a los herederos de Iyengar para resolver el problema del abuso sistémico. Tenemos que entender que Iyengar es un método absolutamente jerarquizado. Y si vamos al diccionario, jerarquía es un sistema en el que las personas o las cosas se organizan según su importancia. La importancia dentro de una jerarquía es igual al valor. La familia, entre comillas, sirve como un bálsamo para la autoestima herida. Aquí ya nos estamos refiriendo a lo que es el método Iyengar, la familia Iyengar, con esa estructura en la que el jerarca era BKS Iyengar. Esta autoestima herida, aliviada por el amor ciego del gurú, las conexiones con otros que comparten ese amor ciego y por un sentido de valía, por el estatus, que te ayuda a salirte con la tuya, infligiendo dolor físico y emocional a los de abajo. BKS Iyengar siempre justificó su violencia de forma sencilla. Sus seguidores, además, le apoyaban. Todo iba en pos de una mejora de aquel que recibía el ajuste. Sin embargo, Donna Farhi nos cuenta cómo Iyengar se burló de ella por su atlético físico en la conferencia de Iyengar de 1987. Mira a esa mujer, mira lo que ha hecho con su cuerpo, mira cómo ha perdido toda su feminidad. Farhi sufría por aquel entonces una lesión de espalda y tras informar a Iyengar, este le ordenó que se inclinase hacia atrás y se tumbase en el suelo. A continuación venía uno de estos ajustes mágicos de Iyengar. Tras el ajuste, Iyengar le dijo: «Ahora mejor, ¿verdad? ¿No es así?». La gente ya se había arremolinado alrededor de ella y respondió: «No, es peor, me duele más». Como si no pudiera concebir su respuesta, Iyengar la volvió a tumbar y la ajustó más agresivamente, volviendo a preguntar solo para escuchar: «Es mucho peor, me duele más». Farhi describió que Iyengar a continuación se quedó muy callado e invitó a los espectadores a acercarse a mirar detenidamente. Después, deliberadamente pisoteó con fuerza su abdomen y clavó su talón en sus ovarios. Mientras Farhi gritaba de dolor, Iyengar simplemente la dejó ahí tirada y la multitud se dispersó para continuar con el taller. Mientras Farhi yacía en el suelo llorando, un extraño se arrodilló junto a ella y le dijo: «Lo que acaba de hacer por ti es muy bondadoso». Este encuentro de Farhi con el desconocido nos lleva a tener que analizar la figura del habilitador en este tipo de situaciones. La justificación prolongada, asumiendo el beneficio de cualquier acción de una figura de autoridad, sin importar cuán cruel o injuriosa sea, se conoce comúnmente como habilitación. Los habilitadores son todas las personas que se encuentran entre el perpetrador y la víctima, que tienen demasiado miedo de hacer lo correcto, lo que a menudo conduce a la pérdida de discernimiento. Los habilitadores carecen de la integridad para tomar medidas contra la injusticia que ocurre ante sus ojos. En las comunidades de yoga, las opiniones de los habilitadores sobre el abuso a menudo se distorsionan para preservar esa relación de amor paterno-filial por el gurú. Los habilitadores pueden desarrollar el papel de estudiante como si de un niño se tratase, en el que puede sentirse puros, ingenuos y evitar la responsabilidad personal, o desarrollar ese papel de maestro, imitando al gurú, como un adulto, y con esa forma se salen con la suya descargando su trauma no resuelto sobre sus alumnos en el futuro, a través del control, la humillación o el abuso. Si bien a cualquiera le resultaría difícil encontrar su vida libre de alguna forma de habilitación, y todos hemos sido adoctrinados en el sistema de poder vertical de la cultura occidental, cuando las circunstancias se vuelven extremas, la habilitación se muestra como la razón principal de las mayores atrocidades del mundo, cuando la gente buena no hace nada frente al mal. El miedo al rechazo nos puede cegar hasta el punto como el que vemos en el encuentro de Donna Farhi con ese desconocido. No solo defender, sino glorificar el abuso para poder mantener esa conexión con el maestro o el gurú. Sin embargo, esta habilitación no solo se adhiere al miedo, sino también a una evaluación sobre las pérdidas potenciales percibidas ante posicionarse junto a las víctimas o a la defensa de la verdad. La habilitación ocurre cuando, dentro de estructuras de poder superpuestas, donde los amigos son compañeros de trabajo, empleadores, estudiantes, maestros y mentores, en los que se confía para el sustento, las oportunidades profesionales y cualquier otra forma de ganancia personal. La lucha por sobrevivir dentro de una estructura que paga las cuentas complica defender lo que es correcto. La pregunta es: ¿hasta dónde dejas que las cosas vayan en la dirección opuesta? ¿Qué tan duro trabajas para encubrir las mentiras? ¿Cuánto daño estás dispuesto a causar? Bien, amigas, vamos a hacer aquí una pausa en el sentido de que
esto que acabo de leer creo que es extremadamente potente. Porque esto es la esencia que sostiene a los abusos. La esencia que hace que alguien que abusa de otra persona o de una situación en particular se salga con la suya. Todos podemos ser habilitadores, todos lo hemos hecho. Yo he sido habilitador en el pasado de ciertas situaciones y todos podemos volver a caer en estas circunstancias en las que nos sintamos que no podemos lidiar con lo que estamos viendo o con la realidad o que tenemos mucho que perder. Veréis, yo, de nuevo, a veces es que esto me hace gracia porque la gente es como, yo llevo 10 años haciendo, llevo 20 años haciendo yoga, como si eso validase algo. O sea, es como es ridículo, pero bueno. Pero yo llevo 20 años, de forma humilde, tampoco soy nada especial, practicando y 15 años enseñando. En este tiempo he viajado mucho, he tenido la enorme suerte de poder viajar mucho, de conocer practicantes y profesores de múltiples estilos, con backgrounds muy distintos, y no solo estudiar yoga, sino estudiar otras muchas técnicas y otras muchas tradiciones, y también estudiar otros ámbitos más ligados al ámbito científico, como puede ser la biomecánica. El caso es que, como decía Roy en Blade Runner, I've seen things you people wouldn't believe. Y mientras iba recabando toda esta información para el podcast, incluso ahora, mientras lo estoy grabando, me vienen flashbacks de situaciones que ahí se habían quedado en el subconsciente, de momentos en los que estando presente en talleres, en cursos de yoga en el extranjero, veía actitudes que en ese momento, quizás, al igual que cuando hacía estos subrayados en el libro del árbol del yoga, yo pensaba que eso era lo importante, en ese momento no sabía encajar esa realidad, pero había algo en mi estómago que se retorcía y que claramente mi intuición decía, aquí pasa algo que no entiendo muy bien lo que está pasando, pero no me gusta. Yo he tenido la enorme suerte, y ahora lo veo tal cual, la enorme suerte, no soy simplemente de viajar mucho y formarme con muchísima gente, sino la enorme suerte precisamente de estar en España. ¿Y sabéis por qué? Porque sí, España tiene un problema con el yoga y con otras muchas, pero yo solo voy a hablar del yoga. El 99% de libros de yoga que considero que serían relevantes que todo el mundo leyese hoy en día no están traducidos al español. Tamara y yo tenemos una librería con más de 300 libros de yoga, espiritualidad, ciencia ligada al crecimiento personal, todo. Os diría que de todos estos libros que tengo aquí, ahora mismo tengo la vista levantada precisamente a una de las baldas. ¿Tres? En esta balda hay solo 3 libros que sé que están traducidos al español. Solo 3, ¿eh? Uno de ellos es de Iyengar, lo veo aquí. El de precisamente La luz del yoga. Otro de los que veo aquí que está traducido al español. El espejo del yoga. En este caso, fijaos, con ese libro siempre tengo la misma anécdota. Yo me lo leí y creo que a lo mejor pasaron 5 o 6 años hasta que de repente apareció publicado en español. Pues porque no hay mercado. Yo entiendo las editoriales. Una editorial que dice, yo me voy a poner a traducir y a publicar un libro que no va a comprar ni el tato. Entonces, conforme el yoga va evolucionando en España, pues se están publicando más libros, hay más interés. Pero la enorme mayoría de libros que, en mi opinión, son muy relevantes, no están traducidos. Entonces, como os decía, la suerte de estar en España es esta y os va a resultar curioso lo que os voy a decir. Yo no tenía contacto una vez que volvía del extranjero, una vez que terminaba el curso, o ya sea, y luego durante la pandemia, pues todos hemos hecho muchos cursos online, ¿no? Yo no tenía relación con el resto del grupo. Y cuando viajaba fuera, por ejemplo, mismamente a los cursos con Rod Striker, yo llegaba y veía, pues toda la gente se conocía. Claro, muchas personas eran de Londres, luego se conocían de ahí, quedaban, eran profesores, tal. Pero yo en España no tenía esa comunidad. Cuando estudié en Usara, sí que es verdad que éramos un grupo diminuto de gente con las que muchos de esos profesores sigo teniendo relación. Pero es tan minoritario que la verdad es que yo no buscaba formar parte de ninguna de estas comunidades ni de, ¿sabes?, sentirme arropado por la comunidad en torno a un estilo de yoga específico porque no había. Y a día de hoy me doy cuenta que, bueno, eso pues es una ventaja. ¿Qué queréis que os diga? Lo es. Por lo menos para poder haber desarrollado una opinión personal. Y de nuevo, yo no tengo miedo de hablar de estas cosas porque, como os digo, si tú practicas Ashtanga, si tú practicas Iyengar, es
no tiene nada de malo. Vale, aquí habría que hacer esta idea del mensaje y el mensajero, ¿no? O sea, si Iyengar creó este estilo y luego pasaron todas estas cosas, o Patavi Joyce era un abusador de narices y realmente tiene validez que él se inventase el estilo de Ashtanga. Sí, ya sé que está la leyenda del yoga Korunta, tal, pero todos los académicos dicen que es que no hay ningún texto en el que podamos decir que había una secuencia de posturas como dice Patavi Joyce, ¿vale? Que descubrió y que eso es el método Ashtanga. Pero estás haciendo posturas en una esterilla de goma. Es que esta es la reflexión que me gustaría hacer antes de continuar. Tronco, no nos demos tanta fucking importancia. Te estás pasando la pierna detrás de la cabeza. Estás subiendo vídeos a Instagram haciendo el pino. Esto no me dice nada ni de la espiritualidad ni de lo que del impacto que está haciendo el yoga en tu vida. El tema es que en mi vida personal el yoga ocupa una parte enorme de mi experiencia, de quién soy, de cómo me identifico. Pero yo siempre he tenido la capacidad, no sé por qué, no me preguntéis por qué, de estar súper a gusto descartando cosas que ya no funcionaban, ya no servían. Es decir, no tengo ningún problema de decir, pues esto está equivocado o en esto me equivoqué. Esto que me ha servido durante años dando clases de yoga, ahora ya no me sirve porque me doy cuenta, por información que simplemente tengo sobre la mesa, que no es ni tan efectivo ni tan real como se me había hecho creer que era. Entonces, yo siempre he podido pasar páginas. Es una cosa que se lo dije hace poco a mis alumnos en una formación. Tenéis que estar cómodas teniendo esa parte de vosotras en la que asumís que va a haber parte de lo que conocéis en lo que estáis completamente equivocadas y que dentro de unos años tenéis que descartar porque no es veraz, no es real ni es funcional. Descartarlo. Pero bueno, aquí es lo que os decía, que en mis viajes, en mi desarrollo personal y en mis estudios, yo he visto muchos profesores y a día de hoy también, ¿sabes? Los podéis ver, es que algunos son figuras muy, muy relevantes, por ejemplo, del mundo de Iyengar o sobre todo del mundo de Ashtanga. Hay muchas leyendas de Ashtanga y tal. Son incapaces de asumir toda la situación que ocurrió en Ashtanga, pero porque como veíamos en esta parte de los habilitadores, su identidad está absolutamente ligada a la Ashtanga. Absolutamente ligada a la Ashtanga. Si ahora dejan de dar clase de Ashtanga, se les hunde el negocio. Un negocio que me parece totalmente correcto que tengan, oye, es decir, abrieron una escuela hace años, tal, no sé cuántos, pero no son capaces de reinventarse. Y no son capaces de reinventarse porque hay una identidad absolutamente estructurada con ese estilo de yoga. Ese estilo de yoga que se inventó un señor en los años 60, y al igual que en Iyengar, y que se estructura en una metodología que, por supuesto, aquí voy a romper una lanza por todos esos profesores, por ejemplo, de estos distintos métodos, estamos hablando de Iyengar, acabo de hablar de Ashtanga, que a lo largo de los años han ido modificando sus formas. Ni pegan a sus alumnos, ni gritan a sus alumnos, ni imponen una alineación tan rígida, han introducido elementos que suavizan y facilitan la incorporación de la práctica de asana a muchas personas y enhorabuena por ellos, porque realmente creo que ese es el camino, ¿ok? Tú puedes seguir diciendo esto es Iyengar, pero esto es la versión de Iyengar que yo he ido evolucionando. Iyengar y Patavi Joyce tienen una relevancia importante en el desarrollo y la historia del yoga moderno, pero también son abusadores. Han abusado de su posición de poder. Y si esto no lo queréis asumir, esta es mi opinión, ¿eh? Si tú no tienes esta opinión, me parece muy bien, pero son abusadores. Y si mi opinión no te gusta, quizás, al igual que os estoy poniendo links en la descripción, deberías investigar más y escuchar a las víctimas de décadas de este tipo de abusos. No solo de ellos, sino de alumnos que ellos mismos facilitaron ese lugar de poder. Alumnos que, tanto Iyengar como Patavi Joyce, les dieron el privilegio de ocupar posiciones de poder en las cuales esos alumnos también fueron perpetuando esas formas. ¿Ok? Así que bueno, después de este pequeño impasse en nuestro viaje a través de los abusos, ¿qué os parece si vamos ahora a Kundalini Yoga, el estilo de yoga creado por Yogi Bhajan? Entonces, una vez más, lo que haré es compartir la transcripción de distintos artículos, textos, informes que he ido recopilando. Y luego hablaremos un poco también, ¿por qué no? Ya que nos hemos lanzado también de mi experiencia relacionándome con este método
yo personalmente no lo he practicado, me he relacionado con personas que sí, que son profesores de Kundalini. Y un dato que no sé si a Tamara le gustará que diga, pero Tamara la primera formación que hizo es de Kundalini Yoga. O sea que aquí tenemos a una profesora que ya ni se identifica con el método, ni lo enseña nada, pero que tiene una experiencia directa. O sea, ella se formó, hizo la formación de Kundalini. Ok, entonces Kundalini Yoga básicamente es el método que creó Yogi Bhajan. Yogi Bhajan creó 3HO, la organización Healthy, Happy and Holy, el Instituto de Investigación de Kundalini Yoga, y lanzó su propia marca de sikhismo, lo que generó mucha controversia dentro de la comunidad sikh en la India. Además de sus actividades yógicas y religiosas, era fundamentalmente un hombre de negocios. Yogi Tea o Akal Security, una firma de seguridad privada, fueron sus empresas más exitosas. Se reunió con muchos líderes políticos y religiosos importantes. Yogi Bhajan fue una figura muy relevante durante el movimiento hippie. Si veis el documental de Woodstock, ahí se transmitían muchas de las prácticas. Fue profesor de grandes figuras, también del rock, figuras muy relevantes, como os digo, del mundo de la farándula y los famosos y ciertos políticos. Continúo leyendo de estos informes que tengo. En 1986 aparecieron las primeras denuncias de la mano de Karta Purk y Pamela Dyson, en las que fue acusado de abuso sexual y cometer otros abusos de poder. Personas cercanas a Yogi Bhajan fueron a la cárcel por fraude comercial, tráfico de drogas y tráfico de armas. En 2024, Yogi Bhajan murió a la edad de 75. Con el lanzamiento del libro de Pamela Dyson, Pájaro blanco en una jaula dorada, de nuevo un pequeño apunte, no sé si este libro está traducido al español, a principios de 2020, los cimientos de la organización se estremecieron hasta la médula. Un pequeño apunte aquí. Veréis los escándalos de abuso de Patabi Joyce, el fundador de Ashtanga. Creo recordar que salieron a la luz en 2017-2018. Puedo estar equivocado, perdonad. Pero es que todo esto coincide también con el movimiento Me Too. Es decir, empiezan a salir a la luz los abusos de Ashtanga, salen a la luz los abusos de Bikram, salen a la luz en 2020, como veis aquí con este libro, los abusos de que hay un momento cúspide en el que todo se derrumba alrededor de entre el 2015 y el 2020. Entonces, continúo. Tras el testimonio de abuso sexual y de poder de la exsecretaria número 1 de Yogi Bhajan, esta era Pamela Dyson, el número de denuncias contra Bhajan se disparó. No solo las primeras generaciones, sino también los miembros de segunda y tercera generación de la comunidad de Kundalini salieron para dar luz a historias de poder, abuso sexual y financiero, así como las calumnias causadas directamente por Yogi Bhajan, sus maestros y las escuelas de la India. Tras este revuelo, si lo podemos llamar así, el liderazgo de la organización ordenó una investigación independiente de las denuncias de violencia sexual por parte de Yogi Bhajan con An Olive Branch, una organización de inspiración budista. Su conclusión, después de unos meses de hablar con las personas involucradas, fue que las acusaciones que parecían no ser ciertas, lo eran. A continuación os comparto la traducción de un artículo de Los Angeles Times que se publica al fallecer Yogi Bhajan. Yogi Bhajan fue un líder carismático y autoritario que construyó una mitología alrededor de su figura al contar distintas versiones, historias de su vida en distintos momentos y a distintas personas. Lo cierto es que es una tarea harto desafiante reconstruir su verdadera historia. Dependiendo de con quién hables, era un psicópata narcisista o un santo. Tenía una gran necesidad de controlar a los demás y utilizaba todos los medios posibles para hacerlo. Mentiras, engaño, abusos físicos, calumnias, maldecir, estafar, agotar hasta la extenuación a las personas, explotación, halagos, seducción, terror, castigo, intimidación. Era un manipulador magistral y podía leer los estados mentales de sus devotos. Él dijo: «Leo tu aura, conozco tu karma». Eso asustaba a la gente. Era un individuo que necesitaba constantemente estar acompañado. Según dicen, al menos una de sus secretarias tenía que quedarse siempre con él, tanto por el día como por la noche. El mayor placer de sus seguidores era llamar la atención de su líder espiritual y atender sus necesidades físicas, emocionales, sexuales, financieras y materiales.
La obediencia acrítica era ciertamente la norma. Se descuidaron las necesidades personales para servir al amo. Como un caparazón alrededor de su círculo interno de esclavos, había una capa ornamental de seguidores leales. Estos tenían un poco más de libertad y se les permitía contactar más con el mundo exterior, pero el enfoque principal siempre fue servir y contribuir al sistema establecido por el maestro, por el gurú, Yogi Bhajan. Ok, pues tras compartir con vosotros y vosotras estos artículos y estas referencias que he ido cogiendo, comentaros que de todos los casos que vamos a ver en este podcast, si me dais a elegir en cuanto a personajes los más oscuros y los más fucking bizarros, diría que estarían Yogi Bhajan y Bikram en el top, ¿vale? Osho, la verdad es que es un personajazo y bueno, ahí tenéis lo mismo en YouTube, no, perdonad, en Netflix, en YouTube vais a encontrar de todo mi vida. Uy. Ahí, como empecéis a poner todo el tema abusos, tal, no sé cuánto, vais a encontrar unos vídeos antiguos de cosas que cringe total. No, pero me refiero en Netflix. En Netflix está el documental Wild Wild Country, que habla de un poco toda la historia de Osho y de Rajneesh como el personaje y de la secta, porque eso es lo que es, lo que creo, ¿no? Pero sí, Yogi Bhajan está ahí en el top. Mamma mía, ¿sabes? Te pones a investigar y es increíble. Ahora, de nuevo, podemos distinguir entre Yogi Bhajan y todo esto que hemos hablado, la organización 3HO, y lo que son las clases de Kundalini como tal, ¿no? Entonces, las clases de Kundalini, como os digo, aquí tampoco puedo dar mi opinión personal porque nunca me ha llamado la atención el Kundalini. No lo digo en plan mal, es que simplemente desde que empecé a practicar yoga con 20 años, ahí estaba Kundalini y dije, esto no es lo mío. La verdad que el enfoque, las prácticas no me llamaban la atención. Por lo tanto, si a ti te gusta practicar esto que llaman las kriyas, que se fundamentan en asanas repetitivas, movimientos repetitivos unidos a la respiración, si te gusta, pues pa'lante. Sí que me gustaría hacer una reflexión un poco de toda la parafernalia, idiosincrasia creada alrededor del término Kundalini. Veréis, como os decía, Yogi Bhajan se inventó este sistema, ¿vale? Este no es un sistema que vayáis a encontrar en la tradición, lo que sí que vais a encontrar es el término Kundalini, ¿vale? En textos medievales, textos tántricos, en los cuales se habla de esta, llamémoslo energía o esencia, la diosa que está básicamente recogida en la base de ese canal central que es Sushumna Nadi y que a través de sistemas de purificación y tal podemos permitir que esa energía ascienda, ¿no? Y que esa energía trascienda nuestras limitaciones, los chakras, etc. Aquí hay mucho también relacionado con el Laya Yoga, el yoga de la disolución, ligado también a, dentro del Hatha Yoga lo encontramos, también a esa estructura de ir purificando los nadis y de pasando de un estado, digamos, también dual a una experiencia no dual, ¿no? Bien, hay tanta leyenda creada con todo el tema de Kundalini, de los chakras, que sobre todo desde este punto de neoespiritualidad, neotantra del siglo XX es muy, muy complicado estudiarlo digamos, desde un punto de vista académico. Me llevaría un podcast entero. Y por lo tanto, yo que sé, algún día podemos hacer un podcast hablando de tantra, Kundalini, no Kundalini Yoga, sino el término Kundalini en sí, ¿no? Pero sí me gusta compartir cuando hablo de Kundalini dos cosas. Lo primero es una reflexión que viene dada por distintos profesores que he tenido muy buenos y distintas cosas que he ido leyendo y estudiando sobre Kundalini. Y es que no es tanto que tú vayas a despertar, ¿vale? A Kundalini, no es tanto que tú vayas a despertar a la diosa. Esta identidad, esta forma limitada de quienes somos ahora, no va a despertar a ningún dios. En realidad quien va a despertar eres tú. Si queremos utilizar este término tan popular de despertar la Kundalini, quien despierta eres tú. Tú eres quien está dormido, dormida ante ese potencial que te pertenece, que básicamente es la esencia de lo que te conecta con el universo, la divinidad, etc, etc, ¿vale? Tú ya lo tienes y quien tiene que despertar eres tú. Tú no vas a despertar a nadie. Entonces, esta idea de cuando, por ejemplo, en Kundalini les viene el baile de San Vito, una vez me explicaron que esto no es tanto que se despierta o se eleva la Kundalini, es básicamente una crisis nerviosa. Es lo que a veces se llama crisis de Kundalini dentro de, digamos, un poco el entender esto del Kundalini Yoga, ¿no? Desde fuera dice, bueno, si queréis llamarlo no es tanto un despertar, es una crisis de Kundalini. Y lo que aquí estamos hablando es que, claro, hay que entender si ya nos vamos a un poco la lectura del sistema nervioso y del impacto de muchas de estas técnicas,
que en ciertas personas, unido al impacto brutal que tiene en el sistema nervioso muchas de estas crillas y, claro, el nivel también de autogestión que uno tiene, pues te dan estos bailes de San Vito. De nuevo, aquí yo no quiero ser ofensivo, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero habría que ponernos serios con estas cosas, ¿vale? Porque que empieces a temblar y eso implique que la diosa está despertando y se te eleva la Kundalini, creo que está más fundamentado en un sistema de creencia que en otra cosa. También me he encontrado muchas de estas situaciones a nivel personal, no tanto con, como os digo, el estilo de Kundalini, pero en ciertas situaciones con distintas técnicas que lo que buscan es generar un impacto muy muy fuerte en el alumno, un condicionamiento a través de creencia, de repetición de movimientos, etc, etc. Que lo mismo la persona entra en una situación un poco de shock, temblores, disociación a nivel físico, a nivel mental, y luego se crea toda una historia, una parafernalia alrededor de todo esto, como si hubiese habido un despertar, etc, etc. Aquí, desde un punto de vista de la psicología, también habría que ver ese despertar que implica luego en, digamos, sucesivos meses en esa persona. Se ha iluminado, es capaz de trascender su sufrimiento, o lo que nos encontramos es lo que había desde el principio, una persona que quizás venía ya con ciertos problemas emocionales, ciertas circunstancias de corte psicológico, y que esto lo que ha hecho es acrecentar más un sistema de creencias que en vez de ayudar a sanar, lo que hace es perpetuar el problema. Otro apunte aquí sería lo que en los últimos años se ha popularizado, tampoco creo que sea una popularización a lo bestia, pero dentro de este mundillo están estas técnicas que giran en torno a Kundalini, algunas como el CAP, por ejemplo, Kundalini Activation Process. Aquí sí que voy a dar mi opinión. Sinceramente creo que el término Kundalini aquí no es más que una herramienta de marketing. Del el poco contacto que he tenido con personas que lo hacen, que lo practican o que lo facilitan, no intento ir de gilipollas, ¿vale? Pero a veces he tenido que hacer la pregunta, ¿qué saben sobre esto que es Kundalini? Y no tienen ni idea. Es decir, al final volvemos a lo mismo, son estructuras para mí fundamentadas en la neoespiritualidad, el neotantra, etc, etc. Nuevas adaptaciones. De nuevo, si lo haces, te gusta, no, me da igual, ¿vale? Yo ahí no vengo a señalar a nadie ni tal, pero sí que me gustaría dar mi opinión si tienen alguna relevancia desde el rigor de mi formación, también desde un punto de vista académico en todo este tema. Que una persona que hace 2 años estaba dando cursos de cómo invertir en bolsa, eh, ahora resulte que sea capaz de facilitar, como se llama, la activación de esta energía primordial y primigenia referente a todo nuestro potencial, me parece problemático. Y os diré por qué. Porque en ese argumento de que alguien es capaz de ayudarte a trascender y te facilita la activación de esta energía, tienes que poner sobre la mesa lo siguiente. Si esta persona tiene la capacidad de activarte, tiene la capacidad de desactivarte también. Así que ten cuidado porque estás creando una situación que, o sea, es la receta perfecta para un abuso de poder monumental. Si hemos hablado antes de esta idea de quienes facilitan, ¿vale? Estas situaciones, aquí tenemos un cóctel explosivo. Pero bueno, tenía que hablar de ello, ya me quedaba a gusto. De nuevo, seguro que algunos no estáis de acuerdo conmigo, pero para mí esta es la reflexión. Haced lo que queráis, pero mucho cuidado con crear estas estructuras en las que alguien facilita que se te active lo más primigenio, lo más poderoso en ti, porque si puede activarlo, te lo puede desactivar. Bueno, ya me he metido en camisas de 11 varas, que estoy seguro de que mi querida Tamara cuando escuche el podcast siempre me dice, Borja, aquí has patinado, estás diciendo mucho tu opinión, tienes que ser más objetivo, menos tal. Pero bueno, es lo que hay. De nuevo, el apunte. Mi opinión no vale nada, queridos oyentes, ¿vale? Mi opinión es la opinión de un tío con gafas que el otro día veía una foto que digo, joder, madre mía, hace 5 años tenía más pelo, me estoy quedando calvo, estoy entrenando, la barriga no baja, así que yo soy un pringao más, ¿vale? Yo simplemente comparto un poco mis vivencias, mis reflexiones, mis estudios y, como os digo, ya que hemos abierto el melón, vamos a otro asunto conflictivo, que es el caso de Bikram Choudhury. En este voy a ser breve porque, como ya os he dicho a lo largo del podcast, si no lo habéis visto, tenéis que ver ese fucking documental en Netflix, junto con el de Osho, el de Wild Wild Country, ¿vale? Bikram es un psicópata y un depredador sexual.
Esto es lo que quedó claro con el documental y esto es lo que a lo largo de los años se ha ido esclareciendo cada vez más. Pero como buen psicópata era un tío muy inteligente. Este señor llega a Estados Unidos, creo recordar también en la década de los finales de los 60, 70, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero llega y crea un sistema que él no se inventa, otro que trae una secuencia de posturas que ya enseñaba a su profesor Vishnu Ghosh, y lo que sí que se inventa es esta estructura en la cual se va a practicar dentro de una sala con un calor y una humedad bien altas. Yo nunca practiqué Bikram. La primera experiencia que tuve con Bikram fue a través de un estudio de Bikram en Pozuelo, que me contrataron básicamente para impartir clases de Vinyasa con calor. En este estudio querían abrir un poco el abanico, ¿vale? Y la primera vez que entré en la sala me pegó un golpetazo el calor que dije, wow, o sea, y la peña practica esto con este calor. Dije, bueno, pues nada, yo empecé a dar, el primer día que de mi clase, la temperatura de Vinyasa con calor era un poquito más baja, creo que eran 38 grados, pero siempre recordaré el primer día, salí con una pájara, con un dolor de cabeza y con un cansancio brutal. De nuevo, quiero que entendáis que estas temperaturas no todo el mundo las aceptamos bien y yo soy una de esas personas. A mí el calor húmedo, por ejemplo, de Tailandia, Indonesia, etc., nunca me ha sentado bien. Nunca he sido gran fan de ese calor húmedo. Pero en este caso, un calor generado a nivel artificial me afectaba de forma negativa. Por lo tanto, Bikram es una práctica selectiva. Solo quienes toleran ese nivel de calor y pueden sobrevivir a esos 90 minutos lo van a practicar. Y yo siempre he defendido al practicante de Bikram desde el punto de vista que en ese estudio conocí a gente que incluso a día de hoy no son, han sido alumnos, pero son amigas. Amigas a nivel familiar, tanto de Tamara como mías. Y y siempre vi que a Bikram se le criticaba mucho, sobre todo se señalaba a sus alumnos, al método y a los alumnos, ¿no? Esto no es yoga, es total por parte de la comunidad de yoga más purista. Yo sinceramente lo que me doy cuenta con lo largo de los años es que si tú encuentras algo que a ti te sienta bien, que te hace ser feliz, que cuando llegas a casa estás menos estresado y en vez de pegarle 4 gritos a tus hijos porque están jugando como hacen los niños, estás relajado, juegas con ellos, cenas, te vas a la cama, duermes mejor, que te quiten lo bailado. El que te diga eso no es yoga, creo que el nivel de frustración que tiene puede derivar de que eso que lleva años diciendo que es yoga, su yoga, tampoco funciona. Entonces, bueno, en el caso de Bikram Chundri, como os decía, no me voy a enrollar, pero es que aquí hay una movida que tengo que compartir. Esto es un extracto de precisamente cuando durante el juicio, las acusaciones, se le pregunta a Bikram por precisamente las alegaciones de violación. Y la respuesta del tío es monumental. Este megalómano narcisista psicópata es un absoluto asesino. Y cuando digo aquí asesino me refiero que no tiene escrúpulos. Veréis, os leo. La respuesta de Choudhury a estas acusaciones es esclarecedora. Negó las acusaciones de Genther, una de las que le acusó de violación, diciéndole a Kremer, la abogada, que ni siquiera mearía en su cara, y llamó a Geithner una psicópata. Básicamente esto es una buena proyección, ¿no, Bikram? En un momento le preguntó a Kremer, Bikram le pregunta a la abogada, ¿por qué tengo que acosar a las mujeres? Usted sabe, la gente pagaría $1.000.000 por una gota de mi esperma. Puedo ganar millones de dólares al día, cada gota. ¿Eres tan idiota o tan tonto como para creer a esta basura? Refiriéndose a la acusación de violación. O sea, pero este pavo, ¿qué cojones? Realmente esto podéis verlo en internet, digamos, toda la grabación. El tío viene a decirle a la abogada que él, si quiere, se podría acostar con 1.000 mujeres al día, que tiene a la peña absolutamente loca y como os digo, o sea, que es que podría vender su semen por una gota, que para qué lo iba a desperdiciar con una tipa insignificante. La trata como una basura, a las víctimas las trata con un desprecio monumental. A ver, aquí es que ya no estamos hablando de hacer un análisis como hemos hecho antes. Lo de Bikram es abuso, no es abuso, lo dejo en vuestras manos, yo tengo mi opinión. Lo de Yogi Bayan, lo que veremos luego también de Patavi Joyce, tronco, aquí, o sea, es que es blanco y en botella. O sea, este pavo era un chalao. Y claro que abusó física, sexual, verbalmente, psicológicamente, de cientos de personas a lo largo de su carrera. ¿Ok? Así que bueno, buen personaje, Bikram. Bien, ¿qué nos toca ahora? Venga, vamos a dejar Ashtanga para el final, ¿vale? Vamos a pasar a Shivananda.
Entonces, Shivananda es una organización mundialmente conocida porque están realmente esparcidos por todo el mundo. Y aparte, Shivananda tiene, dentro de esto de la escuela Bihar, los libros tan famosos publicados y que estoy seguro de que más de una tenéis alguno de estos libros en casa. Creo que el más popular, el más extendido es este libro que se llama Asana, Pranayama, Mudras, Bandha. Entonces, Julie Salter, una mujer de 63 años, le dio la vuelta al mundillo Shivananda cuando escribió sobre su considerado santo fundador, Swami Vishnudevananda, y básicamente le acusó de abuso sexual, abusos sexuales y físicos durante 11 años que había pasado como su asistente personal, no remunerada, antes de su muerte en 1993. Esto trajo consigo la apertura por parte de otras personas a narrar sus abusos por parte del gurú. La organización respondió lanzando una investigación independiente y los centros individuales de Shivananda se debatían en si debían quitar el retrato del gurú de sus altares en todo el mundo. Originaria de Nueva Zelanda, Julie tenía 20 años y viajaba por Israel cuando se encontró por primera vez con las enseñanzas de Shivananda. Rápidamente se sumergió en la vida del movimiento y en 1978 se mudó a su sede en Canadá. Vishnudevananda tenía allí su base. Y se le pidió a Julie que se convirtiera en su asistente personal, algo que inicialmente consideró un privilegio. Pero ella dice que su horario era brutal. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta casi la medianoche, los 7 días de la semana, todo ello sin ningún tipo de remuneración. Dice que Swami Vishnudevananda se volvió cada vez más impredecible y a menudo la gritaba. Esto, según sus alegaciones, por supuesto tuvo un impacto en su salud mental y la capacidad de establecer límites cada vez se iba debilitando más y más. Un día, cuando Julie estaba trabajando en la casa de Vishnudevananda, lo encontró acostado escuchando cintas devocionales. Este le pidió que se acostara a su lado. Cuando Julie le dijo que no entendía muy bien lo que quería, él le dijo, Tantra Yoga. Sin embargo, quiero que entendáis que Julie no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el Tantra y la asociación que se hace al sexo. Es más, ella misma dice que había escuchado el término en conferencias que Vishnudevananda había impartido y se refería al Tantra como algo a nivel teórico, parte de ese desarrollo espiritual, técnicas, etc., etc. Esto ocurre muchas veces con el Tantra. Se da primero la visión espiritual y luego, por lo bajini, empiezan los abusos sexuales. Y esto es lo que ocurrió. Julie, a pesar de que todo su cuerpo le decía no, acabó acostándose al lado de Vishnudevananda. Después comenzó el contacto sexual. Y tras eso, Julie se encontró de nuevo fuera de la habitación, limpiando, trabajando, sintiendo una profunda vergüenza, angustia, pero lo que es peor, una sensación de autoculpa monumental. Julie dice que fue obligada a realizar varios actos sexuales, incluido el sexo con penetración, durante más de 3 años. Esta es solo una de las historias, pero han salido múltiples a la luz en la que otros swamis con posiciones de poder han cometido abusos a numerosas mujeres, algunas de ellas incluso menores de edad. Bien, una vez más, casos escalofriantes en los que sería muy fácil decir, ahora Shivananda, claro, Shivananda y todos. Queridas amigas y amigos, esto es lo que se llama mentalidad de culto y secta. Llámalo Shivananda, llámalo Kundalini, llámalo como quieras. Es una estructura y una mentalidad que se repite constantemente dentro de estas estructuras de escuelas, tradiciones espirituales que acaban convirtiéndose en organizaciones que mueven muchísimo dinero y acumulan muchísimo poder debido precisamente a esa estructura jerárquica en la que hay una serie de súbditos que se someten al líder. Ok, pues vamos a ir terminando el episodio de hoy y nos queda Ashtanga Vinyasa Yoga y su fundador, Sri K. Pattabhi Jois. He dejado este para el final porque, bueno, aquí también tengo mucha información. Quiero que entendáis que el libro precisamente de Matthew Remski, Practice and All is Coming, gran parte del libro destapa todos los abusos de Pattabhi Jois a lo largo de décadas. Habla, por supuesto, en este libro también de muchos de los casos que os he nombrado, pero hace, en especial, fijaos, el título del libro, no sé si lo sabéis, pero Practice and All is Coming, practica y todo llegará, es una frase que
era un constante dentro de la estructura de Ashtanga y de cómo Pattabhi Jois enseñaba a sus alumnos. Otra de las frases míticas es 99% practice, 1% theory. 99% práctica, 1% teoría. Cosa que yo con los años, analizando, veo que tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando en este episodio de las estructuras jerárquicas. Tú haz lo que yo te diga, sigue practicando, no cuestiones, no te centres en la teoría para no desarrollar un pensamiento crítico. Sigue, haz lo que yo te diga. Entonces, la historia de Pattabhi Jois va unida a la historia de Iyengar, pues ambos fueron alumnos de Krishnamacharya, de muy, muy jóvenes. Iyengar, como comentaba, relata cómo Krishnamacharya le pegaba cuando tenía 12 años para que hiciese perfectas las posturas cuando hacían una exhibición. Entonces, estamos hablando aquí de abuso intergeneracional. Si queréis que sea verdaderamente justo, os voy a decir lo que es esto. Bikram y Pattabhi Jois fueron víctimas de abusos. Y ellos mismos perpetuaron esta dinámica, como psicológicamente cualquier experto y cualquier psicólogo que esté escuchando este podcast sabe que es común. Las víctimas de abusos físicos o abusos sexuales, el trauma luego les lleva en el futuro a manifestar ciertos traits, ciertas tendencias ligadas precisamente al abuso. Entonces eso para empezar, esto es algo que no es mi opinión, lo dicen Pattabhi Jois y lo dice Iyengar, ¿vale? Que Krishnamacharya era un tipo feroz. Entonces, Pattabhi Jois funda este estilo, que el nombre del estilo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Va asociado a un aspecto que aparece en el Patanjala Yoga Shastra, conocido entre todos como los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali expone que una de las formas que podemos alcanzar ese estado de yoga es a través de esta, llamémoslo, metodología de 8 soportes u 8 pasos. La verdad que los expertos dicen más que anga es más soporte que pasos, precisamente un poco por la estructura de cómo se desarrollan estos angas. No son pasos como escaleras, no es paso 1, paso 2, paso 3. Realmente tienes que hacer todo esto a la vez. Todo forma parte de una sola práctica, de una misma práctica, ¿vale? Hoy no es el día tampoco de hablar de los sutras, ya llegará ese momento en otro episodio, pero es muy importante que entendamos primero que es relevante que Patanjali aparezca como referente dentro de la práctica de Ashtanga Yoga. Realmente los que hemos sido practicantes de Ashtanga Yoga, los yamas y los niyamas, eran la base fundamental, ¿no? Todo le intentábamos dar una base filosófica, y todos los profesores de Ashtanga lo hacen, Pattabhi Jois lo hacía, la base filosófica a través de la reflexión de estos yamas, niyamas, de estos angas, ¿no? Y que es asana y que es pratyahara y que es tal y cual. Sin embargo, la realidad es que, como decía Pattabhi Jois, 99% practice, 1% theory. En realidad, el 1% theory eran los yamas y los niyamas y el resto de practice era asana. Pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, es decir, son aspectos que por supuesto se tratan, pero seamos rigurosos. Lo que hacemos en Ashtanga y lo que yo hacía durante 7 años era asana non-stop. La idea de utilizar el término Ashtanga Yoga para darle una validez filosófica a una secuencia de posturas repetitiva y digamos una obsesión constante por la respiración Ujjayi y por la aplicación de los bandhas, en especial Mula Bandha, los alumnos de toda la vida comentan precisamente que Pattabhi Jois estaba absolutamente obsesionado con Mula Bandha. De ahí probablemente muchos de los abusos que se acusan y que todo el mundo veía y todo el mundo callaba, de Pattabhi Jois introduciendo sus dedos en los genitales de las mujeres para activar Mula Bandha. Cada uno que saque sus conclusiones. El caso es que, como os decía, es muy relevante también tener en cuenta que el texto de los Yoga Sutras, texto que es la fuente filosófica de esta metodología que Pattabhi Jois inventa en los años 60, y digo inventa porque está la leyenda del Yoga Korunta, un texto que Pattabhi Jois descubre, se lo da a Krishnamacharya, en el que aparece lo que es la secuencia de Yoga Chikitsa y Nadi Shodhana, la secuencia primaria y secundaria. Pero claro, la historia es fascinante porque ese texto se lo comen las hormigas, estaba en un papiro, no hay más copias, pero realmente los expertos, los académicos, cuando estudian todo esto, ven realmente toda la historia y siempre hay referencias de
de todo esto. Y no existe referencia de que existiese ese texto. Lo más relevante es que no existe referencia, como os decía antes, de ningún texto en el que haya secuencias de posturas, series de posturas. Hay posturas sueltas, pero no secuencias. Entonces, como veis, hay mucha mitología asociada a la Ashtanga, pero la mitología genera mucho poder, como ya hemos visto a lo largo de este podcast. Así que tenemos ese cóctel. El nombre del estilo, Ashtanga Vinyasa Yoga, Ashtanga asociado a los sutras de Patanjali, sinceramente, la asociación tiene un porqué claro, como he dicho, para darle un empaque filosófico. Tenemos la mitología de la secuencia en sí, una secuencia de origen mítico, especial, un texto que se perdió. Y luego tenemos la forma de práctica. Veréis, Ashtanga, para quien no lo conozcáis, realmente la relevancia que tiene es que se practica a través de lo que se llama método Mysore. Mysore es el lugar en el que Krishnamacharya se hace famoso y el lugar en el que Ashtanga se desarrolla. Pattabhi Jois tiene allí, digamos, su sede. Método Mysore básicamente es que tú practicabas y nadie te guiaba. Tú tenías que aprenderte la secuencia, ¿vale? Y ibas practicando. Entonces, el profesor pasaba, iba ajustando, cada alumno iba a su ritmo. Unos estaban haciendo la serie primaria, habían empezado antes, después estaban en un punto u otro, otros hacían la serie intermedia, bla, bla, bla. A mí personalmente esto, cuando empecé a practicar Ashtanga, me fascinaba porque, claro, daba esta sensación de rigor absoluto, de aquí no viene nadie a contarme batallas, aquí hay un método que funciona, hay un método que es extremadamente complejo y al cual me tengo que someter, me sumerjo y sobre todo esto no debe ser solo que yo practique, esto Ashtanga debe impactar en toda mi vida. Yo me hice vegetariano por aquel entonces, dejé de beber alcohol, por supuesto, y como dicen muchos de mis amigos, pasé una etapa de mi vida bastante oscura en la que era insoportable. Consejos vendía, para mí no tenía, era un prepotente, era un egocéntrico y sufrí las consecuencias de ello. Ashtanga me hacía sentir especial, pero porque yo tenía carencias, yo necesitaba ser especial en ese momento de mi vida, ¿vale? Había un vacío debido a mi infancia que yo necesitaba llenar. Necesitaba sentirme poderoso, necesitaba sentirme seguro de mí mismo, necesitaba que nadie me iba a decir lo que yo tenía que hacer, yo sabía lo que tenía que hacer. Por supuesto, aquí hay un enfoque también de trauma. Trauma que, al igual que muchas de vosotras, yo tenía y todos quizás compartimos. Trauma que he ido trabajando a lo largo de los años y el yoga ha sido una fuente fundamental de ayuda. Pero cuando he tenido que buscar ayuda fuera del yoga, lo he hecho. Ahí están mi familia, mis amigos, distintas terapias también a las que he ido. El caso es que Ashtanga tuvo un impacto muy bueno en mi vida porque realmente fue lo que me catapultó a luego decidir formarme. Yo hice una formación de Vinyasa y Power Yoga y cuando yo hice esa formación yo era el puto amo. Lo digo así en plan de coña, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al haber estado 5 años practicando Ashtanga me sabía el nombre de todas las posturas y llegué a esa formación y nadie se sabía los nombres en sánscrito, lo cual me ayudó mucho, ¿sabes? De nuevo, aumentaba mi ego. Veis que estoy sarcástico, me ayudó mucho, aumentaba mi ego. Bien, ahí es donde luego la hostia es más gorda, ¿verdad? Yo me lesioné las dos rodillas de forma importante practicando Ashtanga, una con un ajuste. La culpa, de nuevo, no se la hago a la profesora que me encontré años después y lo primero que me dijo es ¿qué tal tu rodilla? Lo cual fue un flash, digo, es verdad que fue contigo un ajuste. Yo quería ese ajuste, ella me dio ese ajuste, porque los profesores de Ashtanga están obligados a hacer ajustes, forma parte fundamental de la idiosincrasia de lo que es el método en sí. Y yo quería avanzar y yo quería hacer esa postura. Me destrocé mi rodilla derecha, años después haciendo Padmasana en Sharvangasana, me destrocé mi rodilla izquierda. Esa es mi historia. Pero aquí lo que importa es la historia de muchas y muchos de quienes sufrieron los abusos de Pattabhi Jois y sobre todo sufrieron el silencio de esta mentalidad de culto, mentalidad que al final llevaba a que todo el mundo mirase hacia otro lado y todo el mundo valorase esos abusos como básicamente ayudas que daba Pattabhi Jois. El dolor en Ashtanga, el dolor físico, tiene un papel muy importante. Y Iyengar ya también habla del dolor como una forma de aprendizaje, es una forma de avanzar, no hay que darle relevancia. Pero en Ashtanga el dolor formaba parte de esto que en inglés llaman openings. Cuando te duele algo es que algo se está abriendo, algo está cambiando.
Dios, cada vez que recuerdo esto, me doy cuenta ahora, décadas después, ¿sabes? 15 años, 16 años después de practicar Ashtanga, o sea, la mentalidad tan horrible que supone eso. Y a día de hoy todavía lo veo en muchas personas que comparten posts en Instagram, personas que practican Ashtanga, que son fieles devotos practicantes de Ashtanga, y hacen esta lectura en la que sinceramente os lo digo y aquí os lo voy a decir de corazón. Me podéis tachar de tal, me podéis insultar los que queréis, los que sois Ashtangi, de verdad os quiero. Sinceramente creo que la Ashtanga como práctica es una secuencia de posturas que puede estar muy bien. Desde un punto de vista físico, llega un momento en el que a medio y largo plazo tu cuerpo no le va a sentar bien repetir siempre lo mismo de la misma forma, ¿ok? Pero formó parte de mi vida. Tengo un recuerdo que es una historia de amor-odio con Ashtanga a nivel personal a día de hoy. Y si tú lo practicas, de verdad, si algo vale mi experiencia de años, te diré esto: no te destroces del cuerpo. O sea, no montes esta historia a través de aperturas y de energías y tal. Te estás destrozando el cuerpo. Estás reventando ciertas articulaciones que son muy importantes para el resto de tu vida. Articulación sacroiliaca, rodillas, vértebras, de todo, ¿ok? Daños musculares, muchas veces que dejan tocada a la propia articulación cuando ese daño se convierte en una tendinopatía crónica, en un dolor e inflamación crónico. No os destrocéis del cuerpo, no merece la pena. Practicad, disfrutar de la secuencia de Ashtanga, pero de verdad no lo forcéis tanto. Entonces, bueno, se hablan de múltiples casos en los que Patabi Joyce abusa desde un punto de vista sexual, tocamientos, frotamientos a las alumnas, se les echa encima, una dominación tremenda. En el caso de hombres, como por ejemplo Gregor Male, también lo cuenta, un practicante, un profesor de yoga mítico de Ashtanga, de lesiones, dolores constantes, porque Patabi Joyce realmente es que se te tiraba encima. Te obligaba a hacer todo esto, te empujaba hasta el límite tal, y cuando sonaba crack o pop decía good opening, good opening. No, good opening no. Algo se acaba de romper. Y fijaos, hay un dato muy importante que investigando en toda la historia de Ashtanga, resulta que Patabi Joyce era conocido, por supuesto, en el pueblo. Eso era un pueblo, ¿no? Y al final los practicantes de Ashtanga eran occidentales, los indios no practicaban con él. Bueno, pues resulta que un vecino de Patabi Joyce era alguien que le conocía de toda la vida y precisamente era médico, era fisioterapeuta, tenía una clínica al lado. Y Matthew Remski, precisamente habla de esta entrevista, ¿no? con este hombre. Y él cuenta que llegó a enfrentarse a Patabi Joyce. Le dijo básicamente que semanalmente venían alumnos suyos y era como muy común. Este médico se enfrentó a Patabi Joyce diciendo: lo que haces no está bien, estás lesionando a esta gente. Pero cuenta que constantemente venían los alumnos a tratarse lesiones y que él veía lesiones realmente preocupantes. Lesiones de discos, lesiones, tendinopatías muy graves, roturas fibrilares, lesiones articulares muy, muy, muy grave. Y esto continuaba y continuaba y continuaba. Y una vez se enfrentó a Patabi Joyce, fue y le dijo lo que opinaba. ¿Sabéis lo que le dijo Patabi Joyce? Le dijo que si él le pagaba todo el dinero que ganaba de esta gente, que dejaba de darles clases. Tenéis que entender una cosa aquí, ¿eh? Patabi Joyce, a lo largo de los años, el precio de ir un mes a practicar, básicamente ir constantemente todos los días a la shala y que te ajustasen, etc., etc., así era la única forma de conseguir ser profesor. Te tenían que dar permiso desde allí, esa era la única forma oficial. Patabi Joyce ganó muchísimo dinero, ¿vale? No recuerdo la cifra de cuando empezó, pero luego hizo muchos ajustes en el tempo en el que se mantenían las posturas, redujo el número de respiraciones, redujo también la secuencia, cambió distintas partes de las secuencias para también poder acomodar a más alumnos, que hubiese más rotación, que desde las 4 y pico de la mañana, que creo que empezaba, si no recuerdo mal, la primera ronda, pudiesen entrar más y más alumnos. Luego se cambió una sala más grande, pero el caso es que ganaba muchísimo dinero. Y esta es otra de las acusaciones que se hace de engaños, de malversación, etc., etc. Pero el poder que desarrolló este hombre era monumental. Y es algo que, como os digo, aquí sí que yo probablemente es donde más lo he visto a lo largo de mis años. No solo el poder que ejerció él, sino el poder que siguen ejerciendo muchos de sus alumnos. Y aquí hablo totalmente de experiencia personal. Es adictivo. El Ashtanga es adictivo.
tiene algo, es esa forma, digamos, de enfrentarte a la secuencia tú solo en silencio, con el sonido de tu respiración, con esa mentalidad del drishti, de los bandas. De nuevo, los bandas en Ashtanga es una malinterpretación total de lo que hay que hacer. Mula banda no tienes que estar 24 horas haciéndolo, no. Eso no lo dice en ningún texto de la historia del yoga y tiene sus consecuencias. Y luego la divinización de esta figura. La gente se agachaba, le besaba los pies, él besaba a las alumnas en la boca, lo permitían. Y sobre todo con Patabi Jois sí que se creó una estructura que muchas de sus víctimas dicen, era como un padre para nosotros. Fijaos, las propias víctimas lo dicen, abusó de mí, ahora lo entiendo, lo proceso y tal, pero es que era como un padre para mí. Era alguien que realmente me cambió la vida. Hay muchas personas que han pasado por Ashtanga y de nuevo, yo he tenido experiencia personal con alumnas y amigas que han pasado por esto, que tienen trastornos obsesivos compulsivos, trastornos que las han llevado a abusos de sustancias en el pasado, abuso de alcohol o incluso trastornos de la alimentación, anorexia o bulimia. Y al final el Ashtanga tiene algo que conecta profundamente con este tipo de trastornos obsesivos compulsivos. Yo no os lo voy a negar, tengo pinceladas, ¿vale? De TOCs. Hay cosas en mí que yo sé hoy en día que soy un poco obsesivo compulsivo. Y esto mi mujer lo sabe. La forma en la que yo tengo mis cosas colocadas. Mira, la casa puede estar, los juguetes de mi hija. A ver, llega un punto en el que digo, joder, vamos a recoger esto porque es que no podemos ni andar. Pero me da un poco igual que Tamara tenga su ropa tirada, que a veces sí me raya, pero es con la tecnología, no es por ella. Luego ahí con la tecnología tengo una cosa de orden y tal, ¿no? Pero como os digo, los juguetes de mi hija, todo tira por el suelo. Pero mi mesa de trabajo, cómo tengo organizadas mis carpetas en el ordenador, mis apps en el móvil, mi tal. Soy un absoluto obsesivo compulsivo de una especie de orden, los bolígrafos ordenados de tal. Y Ashtanga, en ese aspecto íntimo de mi persona, yo conecté mogollón y lo he visto y he leído sobre ello. Y en el libro de Matthew Remski, la verdad que me quedé alucinado porque me hacía reflexionar sobre mí mismo y sobre personas que he conocido. Esos trastornos de la personalidad obsesiva compulsiva es que es como mantequilla y pan para la Ashtanga. De nuevo, no hay un tipo de persona o personalidad que se vea ligado a ninguno de estos estilos de yoga, pero sí luego hay ciertas cosas que fomentan el apego y el nexo absoluto y luego la incapacidad de salir, de sentirte libre de este tipo de prácticas. Como decíamos antes, los habilitadores, acabas habilitando muchas de estas cosas, pero para mí lo más triste es esto, el daño autoinfligido por esta mentalidad que al final llegamos a ella porque cada uno tiene su propia historia, pero caemos en estas creencias. Veréis, una de las cosas, por ejemplo, interesantes es que en todas estas escuelas relacionadas con todos estos profesores de los que hemos hablado, si acogemos aquí tres figuras relevantes que además hacían muchísimas alegaciones de el yoga cura, mi yoga cura, etc, etc. Tanto Iyengar como Bikram como Patabi Jois, es constante este tipo de alegaciones y muchas veces sostenidas por situaciones completamente anecdóticas, de casos de alguien que sanó. Y claro, lo atribuyen a que es porque hicieron este estilo de yoga o tal o cual. Pero no podemos realmente sostener esto desde un ámbito científico. Fijaos lo que decía al final Patabi Jois en su libro Yogamala, hablando de las enfermedades, del tratamiento para enfermedades congénitas. Básicamente estos tratamientos es como una espina que se saca de la pierna con otra espina. Las enfermedades que no se pueden curar con la medicina normal se pueden curar con el yoga. Y las enfermedades que no se pueden curar con el yoga no se pueden curar en absoluto. De nuevo, ¿es preocupante esto? Es preocupante por el impacto que puede generar en personas que caen en simplemente voy a creer todo lo que dice este señor. Para mí no es preocupante teniendo en cuenta la formación que tenía este hombre en medicina, que era absolutamente nula. No tenía formación alguna. Era un hombre que no tenía ninguna formación académica de nada. En fin, para ir resumiendo, os aclararé un poco lo que ocurrió con Ashtanga Vinyasa. Las primeras alegaciones empezaron a aparecer y se fueron sumando más y más casos. Muchas de estas alegaciones tardaron en aparecer porque precisamente conforme se van estudiando los casos, uno se da cuenta de la imperante situación de habilitación que había en el mundillo de la Ashtanga. Básicamente era repudiado, y quiero que aquí entendáis muy bien la situación a la que se exponían estas víctimas. No tenían nada más.
Eran personas que el Ashtanga a lo largo de los años se había convertido en su forma de vida, en su familia. Pattabhi Jois era como un padre. Y acusar a ese padre y sacar a la luz lo que ellas estaban sufriendo, estos abusos que el resto de gente veía y, como os digo, se reían de ellos, hubiese supuesto quedarse sola, quedarse absolutamente sola. O sea que tenemos que entender eso, es muy duro, ¿sabes? Cuando realmente te das cuenta que estás solo y que no puedes perder a tu tribu porque te quedas absolutamente huérfana. Sin embargo, cuando las valientes víctimas empezaron a hablar, el torrente fue imparable. No solo abusos sexuales, los abusos físicos, la mentalidad, el engaño, tremendo. Hasta el punto que aunque hubo voces que salieron a defender a Pattabhi Jois, señalando grandes profesores, mira, del caso de Kino McGregor es muy peculiar, porque de primeras es esa negación, esa oposición, y luego un tiempo después tuvo que aceptarlo. Pero es que hasta Sharad, el nieto de Pattabhi Jois, a día de hoy, el líder, ¿vale?, de lo que es el método Ashtanga Vinyasa Yoga, tuvo que emitir una carta disculpándose en cierto modo, diciendo que por supuesto que todo esto era verdad. Era algo que todo el mundo veía, se le llamó la atención innumerables veces y esto ocurrió durante décadas. O sea que estamos hablando que Pattabhi Jois abusó de cientos y cientos y cientos de personas. El caso es que, bueno, a día de hoy Ashtanga, aquí os voy a dar de nuevo mi opinión. Yo sinceramente veo en algunas de estas que se ha hecho de nuevo un bypass espiritual y un sesgo cognitivo monumental. Es como que se ha tapado la figura de Pattabhi Jois y ahora, ¿sabes? Ahora es Sharad. Sharad, que se ha autoimpuesto un título como, digamos, de forma divina, como gurú impuesto por Dios, por así decirlo. Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Sharad ha hecho algunos cambios en la forma, digamos, de práctica y tal, pero esto sigue siendo una estructura absolutamente jerárquica. El alma de Pattabhi Jois sigue ahí, ¿vale? Detrás de las cortinas. Los abusos siguen ahí, la mentalidad sigue ahí y el proceso de sanar las víctimas y quienes han reflexionado sobre esto lo han hecho. Quienes no quieren reflexionar, no hay ningún problema. Una vez más, y con esto termino este podcast de hoy. Estamos haciendo posturitas, contorsiones en una esterilla de goma. Muchas de estas contorsiones las vais a encontrar en todos los estilos. Trikonasana lo haces en Iyengar, lo haces en Ashtanga, lo haces en Bikram y lo haces en Jivamukti y lo haces etc, 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 etc. He nombrado Jivamukti. No he hablado de esto porque es un caso, no los fundadores, Shannon Gannon y David Life, pero sí que ha habido un caso de abusos también. En Jivamukti, de toda la investigación que he hecho, fundamentalmente es la estructura un tanto sectaria, según dicen algunos, ¿vale? Pero bueno, dejemos, ya no vamos a seguir con más casos. Pero como os digo, ¿qué diferencia hay entre hacer Trikonasana en la esterilla acorde a Iyengar, acorde a Ashtanga, acorde a Bikram? ¿Qué diferencia hay? Está en tu fucking cabeza. Tú estás haciendo una postura que en sí no es ni siquiera tan relevante lo que está ocurriendo en la postura. Es relevante la historia que tú estás creando con la postura. Es la historia que creamos con las posturas. Y aquí os voy a invitar a hacer una reflexión que justo este fin de semana le decía a las alumnas de la formación de 200 horas. ¿Y si practicáis vuestro estilo? ¿Y si practicáis sintiendo vuestro cuerpo? Es decir, ¿cómo es tu Trikonasana? No me preguntes qué es lo correcto, cómo son los pies. ¿Y si simplemente cierras los ojos y haces una posición que si quieres asociar a la forma de un triángulo, pues bien, pero ¿y si empiezas a ser libre para practicar yoga? Sí, estudia la tradición, estudia con muchos profesores. Ojo, fijaos, para que entendáis lo poco sectario que soy, que sé que aquí he metido mucha caña. Yo a mis alumnos de 200 y muchos que os habéis formado conmigo lo sabéis, os digo, oye, vete a clase, prueba una clase de Iyengar, prueba Ashtanga, prueba todos los estilos, porque sobre todo, si quieres ser profesor de yoga, tienes que tener un background en el que seas capaz de entender la historia del yoga moderno, entender de dónde viene, entender qué es correcto, qué es incorrecto, entender las luces y las sombras, pero sobre todo, dejemos de asociar estos estilos de yoga a algo especial. Todos hacen lo mismo.
hacemos posturas de yoga, pero las identificamos con una jerarquía que es lo que nos hace sentir seguros. Si es que este es el problema, amigas mías y amigos míos, que nos aporta seguridad. No reflexionamos, no llegamos a nuestras propias conclusiones. Queremos que alguien nos diga lo que está bien, queremos que alguien nos diga lo que está mal. Estas afirmaciones de poner el pie en la rodilla en la postura del árbol es lesivo. No, no lo es. No lo es. Pero si tú quieres pensar que es y quieres perpetuar ese engaño utilizando una terminología tan dañina como lesivo o peligroso, estás en tu derecho. A mí me da igual, pero no lo es. No, no es lesivo. Nos hace sentir seguros. Yo me sentía súper seguro en Ashtanga. Y luego, ¿sabéis qué? Que me sentí súper seguro en Iyengar. Porque empecé a decir, ahora ya sé más y tal. Y luego, ¿sabéis qué? Que me sentí súper seguro en Anusara. Y luego, ¿sabéis qué? Que también me sentí súper seguro con Rod Striker. Y luego, ¿sabéis qué? Que a día de hoy me siento muy seguro de mí mismo. Y esa seguridad en mí mismo ahora lo que me hace es compartir a través de mi experiencia. Y como digo en las formaciones de biomecánica, aquí no vamos a utilizar el término esto está bien, esto está mal. No es esto es negro, esto es blanco. Estás poniendo los pies juntos, mira lo que pasa cuando pones los pies juntos. ¿Qué ocurre a nivel estructural, a nivel biomecánico? Y si los separas al ancho de las caderas, y si en vez de paralelos los tienes ligeramente abiertos, ¿veis? No hay bien y mal, pero esto nos complica mucho la vida. Porque al final hay que entender que al igual que yo era un mediocre con 19, 25 años, la mediocridad es algo que por desgracia ha imperado en el mundillo del yoga. Eso está cambiando. Eso está cambiando. Pero hay resistencia al cambio. Seamos humildes con nosotros mismos. Seamos capaces de decir, todas estas experiencias me han servido. He aprendido mucho de Ashtanga. Ahora hablo por mí. He aprendido mucho de Iyengar. He aprendido mucho de Anusara, de Rod Striker y tal, no sé cuántos. Pero es que el yoga se trata de aprender de ti misma, de ti mismo. Estas metodologías está claro que te ayudan en un principio, pero antes o después la sadhana, la práctica personal, la reflexión personal, esto que llamamos vichara y vitarka es la esencia. Si lo quieres acompañar de vez en cuando ir a tu estudio de yoga y recibir una clase de vinyasa, de Bikram, de lo que sea, adelante. Pero dejemos de darle tanta importancia a estas estructuras. Son inventadas y poco a poco irán desapareciendo. Fijaos, el otro día hablaba con alguien y Iyengar está de capa caída. O sea, Iyengar nadie lo practica. Ashtanga ha tenido su revival, ahora en España está, que a mí me sorprende, Jivamukti tiene más años que vamos, pero ahora en España pues está creciendo y me parece guay. Son todo experiencias, pero ¿y tu experiencia? ¿Realmente tu experiencia va ligada a un estilo de yoga? Ten tu propia experiencia. ¿Ok? Si os quiere, amigas y amigos, un saludo, nos vemos en el próximo episodio.